Sean bienvenidos hermanos, este domingo 14 de junio daremos comienzo a nuestra reunión con una alabanza. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que vertió. En la sangre que vertió. En la sangre que vertió. Siguiendo con nuestra serie de hechos, hoy corresponde dar lectura al capítulo 14 de Buenos días, hermanos. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licoania, y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el evangelio. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua
licaónica, dioses bajo la amenaza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando del sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo: estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esta, hermanos, es palabra de Dios. Daremos meditación de la palabra de Dios con la ayuda de nuestra hermana Verónica. Bueno, que el Señor les bendiga, hermanos, amigos, a los que están conectados una vez más. Quiero darle gracias al Señor primeramente porque me da una nueva oportunidad de poder impartir su palabra. Ya vamos entrando a Hechos capítulo 14. Ya hemos hecho un estudio, ¿cierto? Estamos haciendo un estudio sobre este libro de los inicios de la iglesia. Y gracias al Señor por esta oportunidad que Él me da de ser parte de este estudio, ¿ya? Vamos a orar, a hacer una pequeña oración para pedirle al Señor, a su Espíritu Santo, que sea Él guiándonos en este día. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por este día que usted ha creado, Señor, para bendecir nuestras vidas y porque nos permite una vez más reunirnos, Señor, para escuchar de su palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros, que eres tú, Señor, el que hablará nuestras vidas por medio de este estudio bíblico, Señor. Y te damos gracias por todo lo que tú tienes reservado para nuestras vidas. Te pido, Señor, por mi vida, que tú me dirijas en esta hora, mis palabras, Señor, sean asistidas por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de entrar a Hechos capítulo 14, me gustaría que hiciéramos un pequeño análisis geográfico sobre el libro de Hechos, tomándonos primeramente, retrocediendo un poco a Hechos 1, en el versículo 8, ¿cierto? Donde dice que, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Me gustaría que hiciéramos un pequeño análisis geográfico para que los que se vienen integrando a este estudio bíblico sobre el libro de Hechos puedan también entender y comprender de que este libro lo podemos dividir en tres partes, ¿ya? Como dice Hechos 1:8, ¿cierto? Donde aparece, ¿cierto?, esta gran comisión, este mandato, ¿cierto?, que se le dejó a los apóstoles y a todos los que luego iban a creer, ¿cierto?, que el evangelio iba a ser predicado en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra. Entonces me gustaría que hiciéramos un pequeño análisis, y aquí yo tengo un mapa
donde aparecen, ¿cierto?, las principales ciudades o donde comenzó la predicación del Evangelio. Dice la palabra del Señor que me seréis testigos, ¿cierto?, en Jerusalén, ¿cierto? Del capítulo 1 al capítulo 7 vemos, ¿cierto?, cómo el Evangelio se expande por toda Jerusalén. Luego, desde el capítulo 8 al capítulo 12, más o menos por ahí por el versículo 25, vemos cómo el Evangelio se expande en Judea y en Samaria, ¿cierto? Que son estas principales ciudades que podemos ver en este mapa, ¿cierto? Pero después dice que además iban a ser testigos hasta lo último de la tierra, es decir, en otras ciudades que iban a estar fuera de Jerusalén y fuera de Judea y de Samaria. Y aquí vemos, y es lo que yo les quiero mostrar, hermanos, para que nos ubiquemos geográficamente y para que cuando leamos el capítulo 14 usted pueda ver y pueda ir imaginándose cómo van viajando, ¿cierto? Pablo y Bernabé, que son los principales misioneros, ¿cierto? Y empiezan a dirigirse a otras ciudades. Dice la palabra del Señor que iban a ser testigos hasta lo último de la tierra, es decir, también en otras ciudades. Y aquí después cuando vamos leyendo y cuando vamos leyendo los próximos capítulos, usted se va a dar cuenta que vamos a ir subiendo, ¿cierto?, por otras ciudades que ya están fuera de Palestina, sino que ya vamos entrando a otros territorios, ¿cierto?, principalmente a Antioquía, que es donde se forma, ¿cierto?, también la iglesia que dirige Bernabé con Pablo, ¿cierto? Y ahí empiezan a generarse, a gestarse los viajes misioneros y por todas estas ciudades, ¿cierto? Que ahora no vamos a detallar, pero yo quería que usted viera esto, hermano, ¿cierto, amigo? Para que usted se dé cuenta cómo se fue expandiendo el Evangelio, cómo se expandió la palabra del Señor y se cumple lo que el Señor dijo hasta lo último de la tierra. Aquí aparece solamente hasta el Imperio Romano, pero entendemos, ¿cierto?, que hasta el día de hoy ese evangelio se sigue extendiendo. Yendo ahora a Hechos capítulo 14, que es el capítulo que vamos a analizar hoy día, dice, bueno, ya se le dio lectura y me gustaría que lo fuéramos también dividiendo para que pudiéramos ir entendiendo de qué se trata este capítulo. En Hechos capítulo 14, del versículo 1 al 7, vamos a encontrar un patrón que se repite en el equipo que comenzó a misionar, que en este caso, ¿cierto?, fue Bernabé con Pablo, que fueron los principales, ¿cierto?, misioneros que empezaron a establecer, ¿cierto?, otras iglesias en otras ciudades, ¿cierto?, la iglesia del Señor en otras ciudades. Y aquí se repite un patrón y para los que, yo sé que hay hermanos que anotan, que les gusta ir también tomando notas, entonces acá hay un patrón que se repite, un modelo donde nos da señales de cómo actúa o cómo trabaja este equipo misionero. Primero, según el versículo del 1 al 7 en Hechos 14, primero dice que ellos visitaban ciudades donde no se había predicado el Evangelio, ¿ya? Es decir, cuando Pablo, ¿cierto?, y Bernabé entienden que han sido llamados para misionar, ellos empiezan a buscar otras ciudades. No se quedan solo en Jerusalén, no se quedan solamente en Judea, en Samaria, sino que además salen a otras ciudades. Primer punto. Entonces visitaban ciudades donde no se había predicado el Evangelio. Segundo, siempre comenzaban su misión o su predicación en las sinagogas. Y este es un buen detalle, porque Pablo siempre se preocupó primero de contactar o de conectarse con la comunidad judía. Y eso nos indica que Pablo seguía manteniendo un amor por su propio pueblo. Entonces él cuando visitaba otras ciudades se preocupaba siempre de, y si usted lo lee en los capítulos anteriores, se va a dar cuenta que él visitaba siempre las sinagogas, ya porque su interés, ¿cierto?, y su intención era primeramente de que su propio pueblo también pudiera recibir este mensaje. Y después, ¿cierto?, se dirigían a los gentiles que habían sido atraídos a Dios. Tercer punto importante en este modelo misionero es que pronto se daba el mensaje a toda la ciudad. Primero se dirigían a los judíos, ¿cierto?, a los gentiles que también escuchaban y se sentían atraídos por este mensaje y terminaban haciéndolo en toda la ciudad que visitaban, ¿cierto? Pero el detalle es que aquí es que la mayor parte de los que recibían este mensaje de salvación al Evangelio eran los gentiles, más que los judíos. Y eso lo podemos ver en el versículo 3, dice, por tanto se detuvieron allí estamos hablando de que están ya en Iconio, ¿cierto? Y ya están fuera de Palestina. Y dice que entraron juntos a la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos.
El versículo 3 dice, por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, porque se dieron cuenta que muchos habían recibido la palabra, lo que ellos estaban anunciando. Y mire qué detalle importante, hablando con denuedo, con entusiasmo, con motivación, confiados en el Señor, ¿cierto? Entonces esto nos demuestra que ellos no solamente le predicaban a los judíos y a los gentiles que se acercaban, sino que también se preocupaban de llegar a toda la ciudad y a las ciudades que estaban alrededor. Cuarto, el éxito inicial llevaba a la persecución y a la oposición. Aquí vemos, ¿cierto? Y si usted recuerda los capítulos anteriores que hemos leído, cada vez que los apóstoles o Pablo, ¿cierto? Que ya aparece fuertemente en el libro de los Hechos, ¿cierto? Predicaban el Evangelio, siempre había oposición, siempre se levantaban en contra de ellos, siempre había persecución. Y esto también se repite en este modelo, ¿cierto? Misionero. Este punto siempre se repite. Después de que había un éxito en entregar el Evangelio, de que muchos se convertían a nuestro Señor Jesucristo, siempre había persecución y siempre había oposición. De hecho, si nosotros vemos en el versículo 2 dice, mas los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces vemos, ¿cierto? Y el versículo 2 nos avala, ¿cierto? Lo que acabamos de decir, de que se levantaba gran persecución y oposición en contra de los hermanos, ¿cierto? De los apóstoles y de todos estos hermanos que estaban extendiendo el Evangelio. Y que no es extraño ahora, porque hoy en día se repite también esa misma situación, que cada vez que la iglesia del Señor se levanta, o a lo mejor uno de nosotros intenta entregar el mensaje de salvación, siempre hay algo que se levanta en contra de nosotros, siempre hay persecución, siempre hay una oposición. Así que esto es parte, hermano, esto no es que le pasa a usted ahora, o porque sea usted el que está predicando, sino que esto viene desde hace muchos años atrás, que la oposición, ¿cierto? Y la persecución se levanta en contra de la iglesia. Vamos en el 1, 2, 3, 4, 5, punto 5 de este modelo misionero, como le digo yo, ¿cierto? Que es un patrón que se repite, es que después de establecer un nuevo grupo de creyentes, pasando semanas o meses con ellos, el grupo misionero seguía su viaje. En el versículo 6 y 7 dice, pero cuando los judíos y los gentiles juntamente con sus gobernantes se lanzaron a afrentarlos y apedrearlos, habiéndolo sabido, es decir, Pablo, ¿cierto? Bernabé, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio, ¿cierto? Ellos seguían predicando el Evangelio. Y cuando ellos establecían un grupo de creyentes, en ocasiones pasaban semanas con ellos o pasaban meses hasta que ellos veían, ¿cierto?, que los hermanos ya iban creciendo espiritualmente y continuaban su viaje. Y ahí vemos, ¿cierto?, en el versículo 7 que salieron de Iconio, ¿cierto?, porque se armó todo este alboroto, que lo armaron los judíos que no creían y algunos gentiles también, y ellos salieron de esa ciudad, pero siguieron predicando el Evangelio. Y ahí vamos a ver, ¿cierto?, dónde ellos van a continuar su viaje. Entonces, aquellos que crecían espiritualmente y habían sido señalados por el Espíritu Santo eran reconocidos y ordenados como líderes locales por los apóstoles, y eso lo encontramos en el versículo 23 del capítulo 14. Dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, lo encomendaron al Señor en quien habían creído. Es decir, llegaban a una ciudad, entregaban el Evangelio, ¿cierto?, y tomaban a aquellos que se habían convertido, aquellos creyentes nuevos, los preparaban, ¿cierto? Y además con la asistencia del Espíritu Santo escogían a los que iban a ser los ancianos de la iglesia para que continuaran, ¿cierto?, con la expansión del Evangelio y pudieran continuar también con la enseñanza a estos nuevos creyentes que se iban a ir, que el Señor iba a ir agregando. Y a medida que la congregación maduraba, ese grupo de creyentes alcanzaba las ciudades vecinas, ¿ya? Ese es más o menos el modelo, como le digo yo, misionero, que lo podemos ver en los capítulos anteriores también, que son como cosas características que suceden cuando se está predicando el Evangelio. En Hechos capítulo 14 vamos a seguir del 8 al 28. Acá se rompe un poquito este modelo del cual hablamos ahora recién. ¿Por qué? Porque dice que después de que ellos, ¿cierto?, huyeron, porque supieron que los iban a apedrear y que se iban a levantar en contra de ellos, ellos huyeron a Listra y Derbe. Entonces, cuando llegaron a Listra, aquí se rompe un poquito, ¿cierto?, este modelo del cual yo les hablaba en un principio, porque dice que cuando ellos llegaron, se encontraron con un varón, ¿cierto?, que era cojo de nacimiento, que
jamás habían dado. Entonces aquí llegan a otra ciudad, pero no empiezan como empezaron en la otra ciudad yendo a sinagogas, sino que inmediatamente se encuentran con una situación, ¿cierto?, especial, que es con este hombre que es cojo de nacimiento. Dice el versículo 9, este oyó hablar a Pablo, el cual, y lo tengo subrayado acá en mi Biblia, fijando en él sus ojos. O sea, Pablo fijó su mirada en ese cojo que había ahí, que era un cojo de nacimiento, y vio que tenía fe. Por tanto, iba a poder ser sanado por la fe. Entonces, yo subrayé acá donde dice fijando en él sus ojos. Yo lo he mencionado en otras predicaciones anteriores. Yo me imagino con la autoridad que hablaba Pablo, con la autoridad que hablaba Pedro, con la autoridad que trabajaban los apóstoles y los primeros creyentes, que ellos solamente con el fijar su mirada en alguien o con mirar a alguien, me da la impresión que ellos irradiaban y mostraban esta autoridad del Señor, del cielo. Y es por eso que como ellos trabajaban confiados en el Señor y trabajaban con denuedo, con ánimo, con motivación, con compromiso, el Señor les permitía, ¿cierto?, que ellos pudieran mostrar y hacer señales y prodigios, como lo dice el versículo 3. Entonces, no nos vamos a detener mucho en esta situación, solamente resaltar algo muy importante, una actitud muy importante que tuvieron estos varones del Señor cuando se vieron delante de esta persona que necesitaba ser sanada. Dice la palabra del Señor que cuando este hombre fue sano, el resto de los que estaban alrededor los vieron a ellos como dioses y hicieron alarde y pensaron que eran dioses que habían caído del cielo y habían venido a hacer estos milagros. Incluso pretenden hacer sacrificio en honor a ellos. Entonces, ¿qué hace Pablo y Bernabé? Se empiezan a poner nerviosos. Dice la palabra del Señor que rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciéndoles: varones, ¿por qué hacéis esto? Entonces aquí también encontramos una enseñanza más de que todo lo que nosotros hacemos no es porque seamos los mejores o porque nuestras capacidades sean extraordinarias, sino que simplemente por gracia y misericordia del Señor, porque al confiar en el Señor, al trabajar con compromiso, con motivación, con ánimo, el Señor nos permite hacer milagros, hacer prodigios, hacer sanidades en su nombre. Entonces la actitud que tiene Pablo y Bernabé es una actitud humilde. No, nosotros nos fuimos, deténganse. Y es la misma actitud que nosotros debiéramos tener. Cuando el Señor ocupa nuestras vidas, toda la gloria siempre tiene que ser para el Señor. Porque si el Señor le plació ocupar su vida, hermano, es porque el Señor algo vio en usted. Y no es porque seamos los mejores, simplemente por gracia, solamente por amor, por misericordia, el Señor ocupó nuestra vida en algún momento determinado. Entonces, vemos esta actitud humilde por parte de estos varones del Señor. Y ahora vamos a pasar, ¿cierto? Ya viendo esta situación, lo que sucedió en Listra después de que ellos salieron de Iconio, perseguidos, que los iban a apedrear, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que en el versículo 19, ¿cierto? Porque del versículo 8 al 18 vemos el relato de todo lo que pasó con este varón. Después en el versículo 19 dice que entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio. Es decir, o sea, no los dejaron tranquilos en Iconio, sino que estos judíos y esta gente, ¿cierto?, que había provocado todo este alboroto para que se levantaran en contra de estos misioneros, más encima los siguen hasta Antioquía, ¿cierto? No sé si podemos hacer quizás un acercamiento acá. Ya vemos que Pablo, ¿cierto? Estamos por acá, ¿cierto? Estamos hablando de Listra, estaban aquí, ¿cierto? Primero estaban acá en Iconio, después Listra, ¿cierto? Y después ya llegan hasta acá, hasta Derbe. Y aquí es donde aparecen estos varones que los siguieron desde Antioquía, ¿cierto? Y de Iconio, imagínense, los siguieron de acá, los siguieron, ¿cierto? ¿Para qué? Para seguir haciéndoles la vida imposible a estos misioneros que con tanto ánimo estaban entregando el Evangelio Santo, ¿cierto? Entonces, la palabra del Señor dice que entonces vinieron los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, o sea, que convencieron, eso es persuadir, que convencieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo, o sea, alcanzaron a cumplir el motivo por el cual ellos salieron y los siguieron, ¿cierto? Dice la palabra del Señor que apedrearon a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y en el versículo 20, que también lo tengo subrayado, aquí en mi Biblia dice, pero rodeándole a los discípulos. Me llamó
la atención esa frase, porque dice la palabra del Señor que apedrearon a Pablo, ¿cierto? Y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando en que él estaba muerto. Pero dice que lo rodearon los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo no estaba solo, que había un grupo de hermanos que lo estaba acompañando, que estaba siguiendo sus pasos, que estaban atentos a todo lo que estaba sucediendo con él, ¿cierto? Como misionero. Y dice la palabra del Señor que ellos lo levantaron, ¿cierto? Perdón, que lo rodearon, ¿cierto? Y Pablo se pudo levantar y entrar nuevamente a la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, ¿cierto? Estuvieron en Iconio, Listra, y se fueron a Derbe. Entonces, rodeándole los discípulos. Qué importante, hermanos, que hoy en día podamos estar unidos como iglesia. Si vemos que en nuestra congregación el Señor, a través de su Espíritu Santo, ha escogido a uno de nosotros para ser enviado a otro lugar, ha sido escogido para predicar la palabra, ha sido escogido para ser maestro, ha sido escogido para liderar. Qué importante que el resto de nosotros estemos unidos, rodeando, ¿cierto?, a aquel hermano que ha sido escogido por el Espíritu Santo para ser enviado. Por eso es que me llamó mucho la atención y quise nombrar, ¿cierto?, esta frase que dice rodeándole los discípulos. Sigamos. Después dice en el versículo 21, pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, y aquí ya nos vamos directo hasta el versículo 28, ¿cierto? Dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía. Es decir, se fueron devolviendo, ¿cierto?, a los lugares en los cuales ya habían estado, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Y esto también es importante y también lo tengo destacado porque dice la palabra del Señor que ellos, y lo vimos también en un punto anterior dentro de este modelo o patrón que se repite en esta misión, ¿cierto?, que ellos, después de establecer, ¿cierto?, un grupo de creyentes, se quedaban con ellos y les enseñaban para que fueran creciendo espiritualmente. Y el versículo 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, ¿cierto? Qué importante, hermanos, que nosotros podamos hacer lo mismo que hicieron nuestros primeros hermanos, los primeros misioneros, animar a nuestros hermanos, sobre todo a los que son más nuevitos, y a nosotros mismos, exhortándonos a que permanezcamos en la fe, que no dudemos en esto que hemos creído, hermanos. Dice la palabra del Señor que ellos le decían a los discípulos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No quiere decir que tengamos que pasar tribulaciones para poder entrar al reino de Dios. No es un requisito el que tengamos que pasar tribulaciones para entrar al reino de Dios, sino que el que tengamos que pasar tribulaciones es parte del proceso y es parte de este camino en el que nosotros vamos. Por eso es importante que estemos constantemente exhortándonos, animándonos los unos a los otros, que en medio de las tribulaciones como la que estamos viviendo hoy en día, esta pandemia, que es una tribulación, ¿cierto?, que es una situación difícil en la que estamos todos, ¿cierto?, podamos animarnos a que no flaqueemos en nuestra fe, que permanezcamos en la fe. ¿Qué quiere decir eso? Que permanezca nuestro ánimo y nuestra convicción de que hemos creído en un Dios todopoderoso, de que este Jesucristo del que nosotros predicamos y este mismo evangelio que un día llegó a nuestras vidas permanece intacto. El Dios de hoy es el mismo de ayer y va a ser por los siglos de los siglos. Por eso es importante, hermanos, animarnos y exhortarnos en que permanezcamos en la fe y que las pruebas, las tribulaciones y esto que estamos viviendo hoy en día no haga flaquear nuestra fe y nos desconecte de la presencia del Señor. Yo he recibido muy malas noticias todo este tiempo. Hoy día mismo recibí, ¿cierto?, la noticia de la partida de una chica que yo conocí hace un tiempo atrás. El miércoles falleció por COVID, ¿cierto? Y tengo un pastor amigo que falleció el lunes. Y ese mismo lunes recibí la noticia de otro pastor conocido que también estaba con el COVID. Entonces son muchas malas noticias que quizás hemos recibido todos nosotros, pero que esto nos anime, hermanos, a seguir confiando en el Señor. Todo lo que suceda a nuestro alrededor, todo es bajo la perfecta voluntad del Señor. Así que para que nos sigamos animando, imagínense, este Pablo, que supuestamente lo mataron ahí apedreándolo, se volvió a levantar.
Y es la misma actitud que nosotros debemos tener como cristianos. Aunque nos apedreen, no estoy hablando, ¿cierto?, de que nos tiren las piedras, sino que a veces nos apedrean con palabras, a veces nos apedrean con actitudes, ¿cierto? A veces uno mismo se convierte en una piedra con la cual apedrea a veces a las personas que más queremos. Pero lo importante es reconocer esa actitud, hermanos, arrepentirnos y cambiar esa actitud de piedra, de ser una piedra y estar apedreando a otros. Pero a lo que quería llegar al principio es que Pablo se paró, lo apedrearon, fue encarcelado. No me voy a adelantar porque esos son capítulos que vienen más adelante, pero ¿qué no pasó Pablo? Pero igual se volvía a levantar una y otra vez, así que esa tiene que ser la actitud de nosotros como cristianos. Y ya para ir terminando, ya leímos el versículo 23, ¿cierto?, donde la palabra del Señor nos muestra que constituyeron ancianos en cada iglesia, y después el 24, pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. No sé si podemos acercarnos de nuevo un poquito para mostrar acá el mapa. Dice, luego pasaron por Pisidia. ¿Dónde está Pisidia? Por Pisidia, aquí. Vinieron a Panfilia, ¿cierto? Aquí siguen haciendo su recorrido, ¿cierto? Y habiendo predicado la palabra en Perge aquí, ¿cierto? O sea, estaban en todo este sector, en Perge, ¿cierto? Descendieron a Atalia. Aquí está Atalia. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? En resumen, este es el primer viaje misionero de Pablo. Ahí va todo el primer viaje que él hizo junto a Bernabé. Salaminas, Chipre, Pafos, Perge, Antioquía de Pisidia, ¿cierto? Iconio, donde fueron también ahí echados, Listra, Derbe, luego se devuelven, como lo mencionamos, a Listra, se devuelven a Iconio, vuelven acá a Antioquía, ¿cierto? A Pisidia sí, Panfilia, Perge, y se devuelven, ¿cierto? De Perge se devuelven a Antioquía, que era como el centro, ¿cierto? El área principal de donde salían a sus misiones. Así que eso, ese es el primer viaje misionero de Pablo. Y ahora sí, para terminar, hermanos, ya para que vamos cerrando con este capítulo, lamentablemente no disponemos de más tiempo, pero siempre con la disposición de que si usted tiene alguna duda, usted me escriba, qué sé yo, quizás podemos compartir todo lo que hemos hablado hoy día. Para terminar, ¿cuál era la dinámica de la iglesia primitiva? Hasta el capítulo 14, la dinámica era una dinámica explosiva y multiplicadora. O sea, estos misioneros, estos primeros hermanos, iban con todo ahí a entregar este evangelio, y además era una dinámica multiplicadora, porque dice la palabra del Señor que muchos de los que escuchaban este evangelio se convertían, ¿cierto?, al Señor. Y además era inspirada con el Espíritu Santo, o sea, era dirigida por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo lo podemos comprobar eso? Porque habían señales, se hacían prodigios, se hacían milagros, había un derramamiento del Espíritu Santo. Por lo tanto, eso confirma de que era una iglesia que estaba inspirada por el Espíritu de Dios y además era comprometida a vivir la mayor aventura de la vida al concentrarse en su Señor. Una iglesia comprometida, era explosiva, multiplicadora, era inspirada por el Espíritu de Dios y además era un grupo de creyentes, los apóstoles, estos primeros misioneros comprometidos en vivir una vida concentrada en el Señor. Así que esta es la palabra del Señor, hermanos. De esto trata el capítulo 14 y vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por su palabra, porque nos deja lindas enseñanzas y también nos llama a un gran desafío, que es el meternos en esta dinámica explosiva, meternos en esta dinámica, ¿cierto?, multiplicadora, inspirada por el Espíritu de Dios, y además nos invita a hacer un compromiso real, quizás a renovar el compromiso que un día hicimos con el Señor. Hoy es la oportunidad, hermano, en medio de toda esta pandemia y de todo lo que estamos viviendo, de que el Evangelio se pueda extender aún más. No tenemos excusa, no podemos decir, no, es que no puedo salir a predicar a la calle, es que no puedo ir a visitar a mi amigo. No, eso no es excusa, porque tenemos Zoom, el Meet, videollamada, por las cuales también podemos, a veces un pequeño mensaje de WhatsApp, de mandarle a un amigo, estoy contigo, supe que estás sufriendo, pero Dios te ama, Dios es fiel. A veces con un pequeño mensaje de 3 palabras, de 4 palabras, puede marcar el corazón de una vida y poder así traer a una nueva persona al Señor. Así que vamos a orar para darle gracias al Señor por su palabra y por esta oportunidad que Él me ha dado de poder compartirla con ustedes.
Padre amado, gracias Señor porque tú eres amoroso, eres bondadoso. Gracias por tu palabra, Señor, maravillosa, que nos invita a seguir avanzando, Señor, en este camino del Evangelio. Señor, ayúdanos a seguir el ejemplo de estos varones, Señor, que eran explosivos, que eran un instrumento de multiplicación, que eran, Señor, hombres comprometidos, Señor, para el propósito, Señor, para el cual tú los llamaste. Tú, Señor, estableciste un propósito de que tenían que ir y predicar tu evangelio por Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, pero además hasta lo último de la tierra, o sea, es decir, a otras ciudades. Señor, que nuestro compromiso sea igual que el de ellos, que podamos, Señor, alinearnos con el propósito para el cual tú nos llamaste, Señor, y no dudar en ir y entregar tu palabra santa, en compartir, Señor, un mensaje de consuelo con aquellos que lo están necesitando. Señor, gracias porque, Señor, tú nos usas solamente por misericordia, así como usaste a Pablo, a Bernabé para sanar a este hombre cojo, Señor, y otros pensaban que eran dioses caídos del cielo, pero no, Señor, solamente por gracia, por misericordia tuya, Señor, es que nosotros somos usados, Señor, para hacer a veces, mostrar señales de que tú eres real, de que tú eres amoroso, de que tú eres misericordioso. Padre amado, gracias por tu palabra. Oro por cada uno de mis hermanos, Señor, que han estado, Señor, escuchando esta palabra. Bendigo, Señor, a estos dos jóvenes, Señor, que han estado conmigo en este momento, Señor, ayudándome en estas cosas más logísticas. Yo los bendigo a ellos, Señor, a su familia, Señor, y a cada uno de los que va a escuchar tu palabra, Señor. Dios mío, gracias por tu bendición. Confiamos en ti. Afirma, Señor, nuestra fe. No permitas que nuestra fe decaiga, Señor, sino que podamos aferrarnos cada vez más a ti y confiar de que tú eres bondadoso, Señor, de que tu voluntad es perfecta y de que todo lo que pasa en nuestra vida, Señor, tiene un propósito, Señor, y tú lo has permitido. Gracias, Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Esperando que se encuentren todos bien en sus casas, les recordamos que este miércoles a las 8 de la noche hacemos nuestra reunión de oración. Están todos cordialmente invitados. Nos vemos un próximo domingo. Cuídense. Espero que haya sido de bendición esto para todos. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me pueda señalar. Perdonaste, me acercaste a tu presencia.
estar a tus pies, estar a tus pies. Y aquí permaneceré, postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo.